catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, se aproxima un mes, a todas luces complejo el mes de abril, que dará lecturas reales de la relación entre el gobierno y el pueblo ecuatoriano, y hay visiones cruzadas. Las encuestadoras en general dan excelentes índices para el presidente Noboa, pero empieza a sentirse malestar en la población por diversos temas. Quisiéramos conocer su punto de vista, enfocado sobre todo a cómo afecta a la situación general del país esa enorme debilidad institucional que se la grafica sobre todo en la crisis del sistema de justicia, que ha sido la parte más afectada de la estructura democrática ecuatoriana en estos últimos tiempos por las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, casos Purga y Metástasis. Bienvenido. Muy buenos días con todos, estimado Gustavo, muy buenos días. Efectivamente, bueno, estamos a puertas, creo yo, de una consulta popular que se llevará a cabo el 21 de abril. Hace un momento escuchaba acá en el programa que el presidente Noboa tiene una alta aceptación popular, quizá como uno de los presidentes en Latinoamérica con mayor aceptación. Pero yo no entiendo cuál es esta vehemencia entonces de poner en práctica y poner a discusión una consulta popular que bien pudo haberse evitado ingente cantidad de recursos para los ecuatorianos. Hay algunas preguntas quizá que se comprenden, otras que no tienen sentido y que bien pudieron ser llevadas a cabo a través de la Asamblea Nacional, pero sin duda hoy es otro momento. Y le tenemos a un presidente casi que empecinado en una consulta popular cuando, dicho sea de paso, los índices de popularidad son altos para el presidente. Esto parece más un acto de vanidad del Ejecutivo. No se comprende cuál es el alcance de esta consulta popular, más allá de algunas preguntas, porque hay que decirlo también claramente, querido Gustavo, no se puede establecer o tomar una posición todo no o todo sí en la consulta popular. Yo creo que hay que analizar las preguntas, hay que analizar la coyuntura particular, pero también creo que le viene un momento de desgaste al Ejecutivo. Varios movimientos sociales han planteado ya un distanciamiento para con el presidente Noboa, y creo que esto sin duda podría tener algunos índices y que podrían reflejar algunas cuestiones particulares en relación con el tema de la consulta popular. Sobre el tema de caso Metástasis, vemos cómo el Ejecutivo ha hecho algunos esfuerzos, digamos, por tratar de impulsar desde el ámbito que le compete a la fiscal general. Lo que sí es cierto es que la fiscal general de alguna manera se ha jugado en el tema del caso Metástasis y el caso Purga. Yo creo que es vergonzoso para la clase profesional de los abogados, habría que decirlo principalmente, pero también creo que es una vergüenza nacional ver cómo fiscales, ver cómo jueces, ver cómo gente muy vinculada, digamos, a las Cortes de Justicia, expresidentes, exasambleístas, están vinculados en este caso. Yo creo que este tema del impulso a las causas penales, creo que merecen todo el apoyo actualmente. Habrá que ver que esto tampoco se lo maneje políticamente. Esto es cierto. La fiscal debe tener un margen de autonomía y apoyo para llevar a cabo su tarea. Los ecuatorianos estamos expectantes a ver, esto no parece ser el fin. Siempre en el Ecuador decimos parecemos haber tocado fondo y esto no resulta así. Cada vez nos sorprendemos más con personas vinculadas, con gente vinculada a la farándula, con gente vinculada a partidos políticos. Yo creo que esto tiene que seguir saliendo a la luz pública. Eso construye democracia, construye transparencia y naturalmente tratar en alguna medida de curar este mal que es la corrupción para los ecuatorianos. Ahora, doctor López, muy buenos días. Pues aquí nos enfrentamos a dos situaciones, ¿no? Una de ellas es cómo curar este mal. Estamos conscientes y reconocemos la labor que está haciendo la fiscal general Diana Salazar, pero aquí tiene un rol fundamental también el Consejo de la Judicatura y cómo vamos a ir depurando la justicia del país. Esto por un lado, pero en la medida en la que vayamos depurando precisamente la justicia y ya con el déficit de jueces y de funcionarios en el ámbito judicial, ¿cómo va quedando la justicia en el país también? Bueno, Rosana, yo creo que muy tocada la justicia ecuatoriana. Hemos visto cómo expresidentes de corte, de corte provincial de justicia del país, están vinculados a estos temas. No creo que sea una actuación aislada de la fiscal. Yo creo que debemos, sin duda, apoyar todos esta tarea,
repito, no hay que mancharla desde un tinte político, eso es importante y hay que tener presente, porque ya vemos cómo quienes cuestionan desde un interés político las actuaciones de la fiscal y también quienes respaldan la actuación de la fiscal desde un interés político. Yo creo que toda la institucionalidad estatal, entiéndase Asamblea Nacional, entiéndase el Ejecutivo, entiéndase la función judicial integralmente, que a través del Consejo de la Judicatura, como el órgano administrativo y disciplinario, deben impulsar esta cruzada de lucha contra la impunidad. ¿Cómo ve usted esas acrobacias que se hacen en la Asamblea Nacional para no lograr consensos a través de los votos, consensos oficiales para la fiscal, pero al mismo tiempo no señalar que están en contra? Absolutamente cuestionable, Gustavo, esta pregunta suya es pertinente, pero hay que decirle algo claro a la ciudadanía. La fiscal no es que necesita en estricto sentido resoluciones de apoyo que queden ahí en resoluciones de apoyo. Lo que necesitamos ver los ecuatorianos son acciones concretas de apoyo que no queden en exhortos, en resoluciones de la Asamblea Nacional, pero claro que es cuestionable y llamativo también que la Asamblea Nacional, en lugar de impulsar esta cruzada que ha emprendido la fiscal general, luego termine dividiéndose en torno a intereses políticos partidarios, porque es que muy probablemente muchos partidos también salen tocados con estas acciones que ha emprendido la fiscal. Claro, yo creo que es cuestionable. Hay un juicio, ¿no?, allí que por temas de prelación no ha podido llevarse adelante, pero hay un juicio político propuesto por la Asamblea para la fiscal. Es que esto también debe llamarnos a reflexionar. ¿A quién le interesa ahora un juicio político a la fiscal general? Esa es la pregunta. ¿Qué partido político, qué movimiento político o qué líderes políticos le interesan impulsar un juicio político a una fiscal general que de una u otra manera ha evidenciado toda esta pus que existe en el caso ecuatoriano relativo al tema de la justicia, la corrupción y el narcotráfico? Yo creo que es impensable tener en la agenda parlamentaria un juicio político a la fiscal en estos momentos. Tampoco es que con resoluciones de carácter, exhortos y demás de la Asamblea el tema se solucione. Yo creo que la Asamblea debería tener una agenda clara de apoyo en el ámbito de sus competencias a la tarea de la fiscal general. Pero eso no hemos visto. Yo creo que es muy cuestionable y vergonzoso también lo que sucede en la Asamblea Nacional. Pensar en un juicio político ahora que estamos viendo cómo se ha destapado, decimos los ecuatorianos, esta olla de grillos, es impensable, es cuestionable y esto tiene que salir a la luz pública. Pero además, yo creo que cada día... Pero además, Sebastián, son varias sesiones que se interrumpen y no se logra, en este caso, aprobar este apoyo que se estaba proponiendo en la Asamblea Nacional. Es más, el Partido Social Cristiano, pese a que su líder ha dicho que no apoyará ningún juicio político en contra de la fiscal, en esos términos se ha pronunciado Jaime Nebot. Sin embargo, ha cambiado esta solicitud de apoyo y más bien lo que hace es convocarle a la fiscal para que dé cuentas de otros casos, entre ellos el caso Encuentro, León de Troya, entre otros. Nos indigna, creo que como ecuatorianos, ver cómo la clase política dice una cosa y luego hace otra. Casi que todos los políticos públicamente han dicho en entrevistas y demás que apoyan la gestión de la fiscal, pero cuando nos encontramos en situaciones jurídicas concretas, actividades concretas que tienen que ver con el respaldo de la Asamblea Nacional, eso no lo logramos ver. Y naturalmente es que acá... Bueno, no es que nacimos ayer, decimos los ecuatorianos, es que acá existen intereses puntuales de los partidos políticos, de ciertos líderes políticos. Por eso es que se boicotea sistemáticamente a través de la Asamblea Nacional y a través de otros órganos del Estado, así como líderes de partidos políticos, de las actuaciones de la fiscal. Yo creo que debe haber una cruzada nacional para impulsar que la fiscal lleve a cabo su tarea, pero no debe ser una cuestión sesgada de que es que a mí me interesa o a mí no me interesa, porque es que eso es lo cuestionable, ¿no? Cómo la Asamblea Nacional sistemáticamente se llena la boca, el presidente de la Asamblea Nacional, indicando que brindará el apoyo necesario, pero luego no tenemos ni la incipiente resolución de respaldo a la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional, y por otro lado, un juicio político que subterráneamente siempre trata de filtrarse ahí para cuestionar las actuaciones de la fiscal general. Yo creo que todo esto es cuestionable, hay que ponerlo a debate, hay que ponerlo a discusión, y todos tenemos que entrar en esta discusión pública y naturalmente evidenciar lo que está pasando.
Quisiera también preguntarle a usted de temas que están llegando, se encuentran ya en proceso para consideración de la Corte Constitucional. Hay la presentación de una demanda de inconstitucionalidad a este manual de consulta previa que ha puesto la CONAIE, que se suma a otro documento o demanda similar que Yacu Pérez presentó. Me refiero a este manual de consulta previa, que a su vez el gobierno nacional lo hizo público en el marco de esta feria minera en Canadá, en Toronto. Y está, por otra parte, demandas también de inconstitucionalidad. Entiendo que esta segunda demanda es por la forma en que se dio el decreto que está próximo a entrar en vigencia ya con la elevación del IVA, que lo ponen dos sectores diametralmente diferentes en sus posiciones políticas. Unidad Popular, el partido de izquierda de Ecuador, y por otra parte las cámaras de la producción de la ciudad de Guayaquil, Cámara de Comercio y Cámara de Industrias. ¿Qué futuro ve usted a esas dos demandas? Temas sensibles sin duda para el Ecuador, querido Gustavo, y esa pregunta también sí que es muy buena, porque hay que decirlo claramente y directamente. Cuando la Corte Constitucional ha fijado los estándares de la consulta previa, libre e informada, ha establecido que esto tendrá que regularse a través de una ley orgánica. Estos atajos, entre comillas, democráticos del Ejecutivo para regular a través de acuerdos, a través de resoluciones, los estándares de una consulta previa, violan el principio de reserva legal orgánica. ¿Qué quiere decir esto para todos quienes nos escuchan o nos siguen? Solo mediante ley ha de regularse el tema relativo a la consulta previa, libre e informada. Eso es lo que se encuentra cuestionando el movimiento indígena de alguna manera ante la Corte Constitucional, y yo creo que con un fundamento adecuado, un fundamento pertinente. Creo que este discurso del Ejecutivo de poner en marcha de manera urgente y necesaria, de preocuparse, por así decirlo, de que la consulta tenga una regulación a través de un acuerdo, a través de una resolución, creo que es impensable. Se está violando el ordenamiento jurídico y como constitucionalista hay que decirlo y hay que aclararlo. Respecto al tema del IVA, yo creo que también esto es absolutamente claro, el trámite de aprobación, cómo se violó ante la Asamblea Nacional, porque recuerde usted que el tema del IVA es de iniciativa legislativa exclusiva, según la Constitución del presidente de la República, y esto no fue lo que sucedió. Dos temas y muchos más, diría yo, en cabeza de la Corte Constitucional, pendientes de resolución, pero es que acá, querido Gustavo, los temas de los tiempos son esenciales en materia del control de constitucionalidad, en materia de actuación de la Corte respecto de temas fundamentales. ¿A qué me refiero con el tema de los tiempos? ¿Cuánto demora un tema de conocimiento, resolución y expedición de una sentencia en materia de control de constitucionalidad? Bueno, son temas digamos, de largo alcance. No es que la Corte Constitucional se va a pronunciar de un día al otro, de manera que ya tenemos en vigencia el tema del IVA, de manera que ya está en vigencia este acuerdo, esta resolución del Ejecutivo y este decreto ejecutivo para regular de alguna manera, entre comillas, el tema de la consulta previa, libre e informada, pero yo creo que la Corte Constitucional debe tomar especial diligencia y atención con estos y otros temas que se han planteado. Se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad del aborto, imagínense, en todos los casos recientemente a la Corte Constitucional. Temas sensibles que la Corte Constitucional debe poner especial atención y urgencia en su tratamiento. Eso esperamos. Por otro lado, también cuestiones relativas a un tema de consulta popular. Ahora, yo creo que todos estos elementos juegan de alguna manera para un próximo escenario político también que se viene en el Ecuador, que son las próximas elecciones. Temas sensibles, y creo que la Corte Constitucional debe tener la urgencia, la sensibilidad, sobre todo en el tratamiento de estas cuestiones. Ahora, usted ha señalado que la consulta popular tiene que ser asumida por los ecuatorianos con responsabilidad, que hay cosas que sí se deben aprobar y cosas que no. ¿Cómo hacer para que no se convierta esta consulta popular en una consulta sobre la popularidad del presidente, en un plebiscito? ¿Cuáles de las preguntas de la consulta popular deberían ser meditadas más profundamente y tomar los ecuatorianos una decisión consciente sobre las mismas? Yo creo, estimado Gustavo, hoy estamos ya sobre los hechos consumados. Yo creo que algunas preguntas ni siquiera debieron pasar el filtro de control de la Corte, como por ejemplo el tema de la regulación del contrato por horas.
en relación con los trabajadores. Yo creo que esto nunca debió haber pasado en la Corte Constitucional. Hoy ya tenemos este escenario y fíjese que estamos sometidos a un pliego de 11 preguntas que se someterán a consulta. Yo creo que esto tampoco puede ser tratado desde una visión política necesariamente, o de oposición o de respaldo, sí, todo sí, no, todo no. Creo que esa no es la verdadera tarea que debemos asumir. Yo creo que hay que tomarlo con responsabilidad, una discusión pública informada. Eso es lo necesario. Muy pocos conocen el texto de las preguntas, pocos aún, inclusive el tema de los anexos, que también son esenciales, pero claramente podemos destacar algo que sí puede ser importante. Ejemplo, el tema de la extradición. Esa parece una pregunta reiterada, repetitiva, que viene desde el anterior gobierno, que en su momento no recibió el respaldo, fíjese usted, por la naturaleza misma que han tenido las consultas populares en el país, porque es que las consultas populares han servido para ratificar la gestión de un gobierno de turno, y eso también es cuestionable. Yo no entiendo cuál es el interés, cuál es el afán del presidente de la República en tener que empecinarse con un tema relativo a la consulta popular, cuando efectivamente si los índices de popularidad son altos, pues no entiendo cuál es este empeño. Pero fíjese usted otra cosa importante, querido Gustavo. Acá se plantea con vehemencia el tema de una consulta popular, pero hay otros pronunciamientos que ni siquiera se han cumplido. El tema de la explotación en el bloque 43 del ITT. Hay un pronunciamiento vigente, pero ni siquiera se lo ha cumplido en su integralidad. Pero hoy se plantea con vehemencia el tema de una nueva consulta popular, un pliego de 11 preguntas, una ciudadanía desarticulada, poco informada en relación con estos temas, pero que sin duda hay que darle un trabajo mucho más incisivo. Estamos a las puertas de un pronunciamiento popular, será el 21 de abril. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de la extradición bien puede ser impulsada. Y ahora también entendemos, Gustavo, por qué es que estas maniobras, digamos, por así calificarlo, de la Asamblea Nacional de no aprobar en su momento reformas legislativas. Porque es que, naturalmente, muchas de las preguntas tienen que ver actualmente con el incremento de tipos penales, con la tipificación de nuevos delitos, que bien pudo hacerlos la Asamblea. Hoy estamos en esta discusión. Hoy es otro el momento y tenemos que plantearnos seriamente una discusión respecto del alcance de estas preguntas. Unas que probablemente merezcan el apoyo popular y otras que creo que sin duda son cuestionables, ¿no? Para finalizar, doctor López, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la seguridad? Si es que las preguntas relacionadas con el tema de seguridad y justicia son aprobadas, ¿cambiará significativamente el tema de la inseguridad en el país? ¿Tendrá mejores herramientas el gobierno nacional para continuar con esto que se le denominó el conflicto armado interno? Yo creo que a todos nos preocupa, Gustavo, el tema de la seguridad, por eso la declaratoria del estado de excepción, por eso una Corte Constitucional, yo diría hasta cierto punto más flexible con el control de constitucionalidad en la declaratoria del estado de excepción. Es muy probable que el tema relativo a la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema del control y la seguridad pública pueda recibir un respaldo popular. Por ejemplo, esta pregunta sí habría que pensarse, digamos, si merece el apoyo ciudadano. Sin embargo, no creo que esa sea una respuesta de carácter estructural, porque uno se preguntaría, ¿qué tiempo se requiere la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad pública para que esto cambie? La verdad es que no creo que sea la respuesta, pero es muy probable que, por ejemplo, esta pregunta reciba el respaldo popular. De manera que yo creo que el presidente debería ocuparse en otros temas sensibles, no solo pensar en financiar una guerra en contra del terrorismo a través del incremento del IVA, lo cual todos comprendemos y de alguna manera podemos hasta entender esta situación coyuntural, pero creo que las respuestas son de mayor alcance, de mayor calado, y eso no hemos tenido. Yo hasta he llegado a pensar, Gustavo, pero esto no les interesa a los políticos, hay que decir, he llegado a pensar que nosotros deberíamos pensarnos en una reforma constitucional seria. O sea, el país no debería estar pensando en una nueva constitución, que hay voces que ya se lo plantean desde algunos sectores, pero creo que deberíamos pensarnos en una reforma constitucional seria a la parte orgánica de la Constitución. ¿Por qué no han hecho eso los políticos? ¿Y por qué nos preguntan si queremos control de armas por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué nos preguntan si queremos el incremento de ciertos tipos penales? ¿Por qué nos preguntan si queremos justicia constitucional especializada? Porque estamos preocupados en maquillajes que de alguna manera sirven para resolver temas de coyuntura, pero no de largo alcance en el país.
A los políticos no les interesa estas cuestiones por los tiempos que requiere, por el costo político que requiere y supone, de manera que no estamos discutiendo las cuestiones más serias de los ecuatorianos. Algo tenemos que reflexionar, algo tenemos que discutir en torno a la consulta popular, y yo creo que algunas merecerán el respaldo y otras sin duda creo que no. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Declaraciones del doctor Sebastián López, académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 7:59 PM.